Bueno, buenas noches. Mirar, se trata, como en años anteriores, ante el tiempo de Adviento, pues tener más que conferencias, 2 días de reflexión, pues sobre lo que vamos a celebrar la comunidad cristiana. Por lo tanto, en ese sentido, no son conferencias teológicas. Por ejemplo, hoy terminaremos a las 9:15 y no habrá diálogo. Mañana seguiremos y mañana sí, mañana al final, los que queráis, seguiríamos un ratito si hay algo que clarificar. Pero ya digo, se trata de alentar nuestra fe en este tiempo de Adviento ante ese misterio de la encarnación del Dios vivo en nuestra historia. Y para que estemos también sobre aviso, pues de alguna manera las 2 charlas o las 2 conferencias van a ir como entrelazadas. En esta primera voy a justificar un poquito el por qué propongo el Magnificat de María de Nazaret como el punto de arranque de la reflexión, para mañana ver, bueno, pues en este contexto cultural que vivimos, qué supone en nuestras vidas de creyentes cantar el Magnificat. El Magnificat es una corona de perlas, y una corona de perlas para la mentalidad judía. No olvidemos, y lo repetiré siempre, que Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, para nosotros es judío, y los primeros y las primeras creyentes están totalmente arraigados en la tradición judaica. Una corona de perlas para un judío es cuando se van como entrelazando textos bíblicos, como en una corona, como en un rosario, en que un texto va como explicando y dando significado al otro. En ese sentido, el Magnificat, el canto de María, es un canto que está todo él tejido por la gran tradición del Antiguo Testamento. El canto de María, lo voy a situar en su contexto, no es un canto fácil. Es como pasa con el Padre Nuestro, que al convertirlo en oración cotidiana, sabéis que el Magnificat pues está engarzado en la liturgia de las horas que reza la Iglesia cada día, ¿no? Pasa como en el Padre Nuestro, que cuando es una oración ya cotidiana, que es sabida, que la sabemos recitar, por una parte tiene su grandeza, porque es una oración que ya se ha hecho carne y sangre nuestra, pero por otra parte tiene un riesgo, y es el riesgo pues de no saber lo que rezamos, ¿no? Por lo tanto, es un canto, repito, engarzado en la gran tradición de Israel, como ahora veremos, y os pediría como una actitud interior de tomar distancia del Magnificat, de no darlo por sabido, porque es un canto tremendo. Decía Mogas, un político francés de la extrema derecha francesa, de una extrema derecha realista que quería una iglesia sin Cristo, no voy a explicar ahora su planteamiento, pero con un planteamiento tremendamente cínico llegó a afirmar algo que a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Decía que él admiraba a una institución como la Iglesia Católica porque era capaz cada día de rezar el Magnificat y neutralizar sus efectos en la práctica cotidiana. Es tremendo, ¿no? Porque el canto, como ahora veremos, es un canto en que nos adentra de lleno en las entrañas del Dios vivo, del Dios de Israel, de ese Dios que se va a hacer carne y sangre y se va a revelar en Jesús, y que nos va a expresar que es un Dios que no está separado en absoluto de la suerte de sus criaturas, y que precisamente porque ese Dios se revela radicalmente como misericordia, veremos que la misericordia levanta y derrumba. Sabéis que el Magnificat tiene como un telón de fondo, y es el primer libro de Samuel, sobre todo en los primeros capítulos de Samuel. En el libro de Samuel se nos va a narrar una historia de aflicción y de dolor.
Ana es una mujer que llora, que se aflige porque es estéril. Sabéis que la esterilidad en Israel es una maldición, es un estigma. La mujer estéril está victimizada, la mujer estéril tiene conciencia radical de inutilidad. Como digo, es una mujer estigmatizada socialmente. María no puede parir. Y Ana, sube al templo a llorar al Dios de los padres, al Dios de Israel, sube a Silo, sube al templo de Silo y le dice al Dios de Israel: Señor, si te fijas en la humillación de tu sierva, la humillación es precisamente su situación de impotencia, de imposibilidad de generar vida. Si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo, se lo entregaré al Señor. Mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí, el sacerdote de Silo, son como dos imágenes. Ana, una hija de la aflicción, llorando al Dios de Israel. Está el sacerdote a la puerta del templo de Silo, observando sus labios. Y cómo Ana hablaba para sí. Y no se oía su voz, aunque movía los labios. Elí, el sacerdote del templo, la creyó borracha. Aquí hay un tema de percepción, como ahora veremos, por dónde, por qué lugares, por qué zonas se nos revela la disposición de corazón legítima y correcta ante el Dios vivo. Porque el sacerdote del templo de Silo, mirando a una mujer afligida, mirando a una mujer rota, mirando a una mujer, como digo, victimizada en su interior y estigmatizada, lo que percibe es una mujer que está borracha y además despectivamente. ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si te pasa el efecto del vino. Ana respondió: no es así, Señor, yo soy una mujer que sufre. No es así, Señor, yo soy una mujer que sufre. Aquí tenemos una referencia remota en la historia de Israel, pero que al evangelista Lucas le da el marco en donde María va a entonar su canto. Fijaros qué está pasando aquí. Aquí lo que está ocurriendo es un tema hondo de percepción que se nos va a repetir en el Nuevo Testamento. Fijaros que una de las tentaciones, uno de los vértigos que tiene que pasar Jesús, porque por otra parte, un paréntesis, veremos que el Magnificat no solo es que retoma la gran tradición de Israel, que sino el gran intérprete del Magnificat va a ser Jesús con su vivir. Pues Jesús tiene que pasar el vértigo de subirse al alero del templo, como le dirá el tentador, para acreditarse desde el alero del templo como el Mesías enviado a Israel. ¿Recordáis esa tentación profundamente perversa y satánica? Porque las tentaciones no están de adorno en el Nuevo Testamento. No os perdáis, voy a contraponer el templo con la aflicción, ¿no? Jesús va a experimentar la tentación como el tentador, y repito que las tentaciones no están de adorno, no me cansaré de decirlo, con una cristología deficitaria que es la que normalmente manejamos, en que como Jesús ya es el Hijo de Dios desde el principio, lo ve todo, lo sabe todo, no puede caer en la tentación, luego las tentaciones pues están ahí como de ejemplo, de adorno, ¿no? Y en ese sentido le quitamos densidad al relato evangélico, ¿no? Jesús pasa por la tentación
de subirse al alero del templo. Si te subes al alero del templo y montas un número espectacular, si te lanzas, los ángeles de Dios te recogerán en volandas y todo el mundo te reconocerá y te aplaudirá, porque como bien sabéis, el alero del templo no es cualquier lugar, no es cualquier lugar. Para un judío que se imagina el mundo como el tablero de esta mesa, ¿no? El mundo es plano, sustentado sobre las columnas en el mar, por las columnas en el mar. Según la tradición profética, el centro del mundo, el ombligo del mundo, dirá Isaías y Jeremías, el ombligo del mundo es Israel. Y el centro de Israel es la ciudad santa de Jerusalén. Y el centro de Jerusalén, lo más alto de Jerusalén es el monte de Sión. Y arriba del monte de Sión está el templo. Y lo más alto del templo es el campanario, el pináculo. Lo que le está diciendo el tentador es: conviértete en centro y arriba. Tú, Jesús, conviértete en centro. Hay que leer la escritura con poética, Y hay que perder miedo a toda la simbólica bíblica tan honda y tan bonita, ¿no? Lo que le está diciendo, por lo tanto, el tentador a Jesús es: conviértete en centro y arriba. Desde arriba, y siendo centro, el centro cósmico, monta un numerito espectacular, lánzate, los ángeles de Dios te recogerán en volandas y todo el mundo te reconocerá como Mesías. Y Jesús dirá: apártate de mí, Satanás. Porque desde el alero del templo, a la puerta del templo, como está el sacerdote de Siloé, nunca se pueden percibir a las criaturas como criaturas de Dios. Desde los templos, desde el alero del templo, a las criaturas no es posible mirarlas a los ojos. Desde el alero del templo, a las criaturas de Dios siempre se les ve desde arriba. Desde el alero del templo, lo más que se puede oler, lo más que se puede sentir, es a cera, a incienso y a sangre de los sacrificios. Y al Dios vivo, como sabemos, la cera, el incienso y la sangre de los holocaustos le producen náuseas y vomitera. Desde el alero del templo no se pueden percibir a las criaturas de Dios. Por eso Jesús dirá: apártate de mí, Satanás, porque el lugar de Jesús va a ser por los caminos de Galilea, donde se encuentran los afligidos de la casa de Israel. Por eso Jesús va a mirar a las criaturas en horizontal y a los ojos, y Jesús lo que va a oler, tocar, lo que va a sentir es todo lo que supone la aflicción de Israel. Fijaros que este es el arranque del Magnificat. En el trasfondo del Magnificat ya vemos la situación de Ana ante el templo. Estás borracha. No, Señor, soy una mujer que sufre. Desde el templo es imposible entonar el Magnificat, como ahora veremos. Desde los aleros del templo es imposible percibir a las criaturas en su sufrimiento, en su despojo y en su pobreza. Por eso, el Magnificat nos va a llevar a caer una vez más en la cuenta, como María va a cantar enseguida, es que el Dios de Israel está ligado a la suerte de sus criaturas. Y esto no podemos darlo por sabido nunca. Seguimos teniendo percepciones de Dios muy extrañas. Seguimos teniendo percepciones de Dios muy separadas de lo que es el acontecer de las criaturas. Tenemos imágenes de Dios muy castradoras, muy intimistas y en el fondo muy paralizantes. Y ya lo que nos va a decir María con su Magnificat, por lo tanto, es que el Dios de Israel está indisolublemente unido a la suerte de sus criaturas. El Dios de Israel es el Berit, el que hizo alianza con los suyos. Y por eso en la conciencia de Israel
el Dios de Israel es el Creador. Y sin esa percepción honda de un Dios que en Jesús se va a revelar como Padre y Creador, no vamos a poder disfrutar del Magnificat. En la medida que haya percepciones, por lo tanto, de un Dios ajeno a sus criaturas, un Dios distante, frío, el gran contable del universo, ese Dios que tenemos introyectado, que tan solo está preocupado de anotar en el libro de la vida nuestro debe y nuestro haber. Desde ese Dios no es posible cantar el Magnificat. No es posible cantar el Magnificat. Por lo tanto, el Dios que María va a cantar es un Dios que se afecta por la aflicción y por la impotencia de las hijas de Israel, por la aflicción y el dolor de sus criaturas. Por eso el canto de Magnificat está después de la Anunciación. El canto del Magnificat está después de que una muchacha en un pueblo perdido, irrelevante, en la Galilea de los gentiles, en un pueblo de donde no puede salir nada bueno, se expresa hondamente una muchacha que, al igual que Ana, se siente invadida, como ahora cantará enseguida, por la mirada de Dios, y a esta muchacha se le dirá: tú vas a parir misericordia. Y María de Nazaret dirá: lo que tú me pides yo no puedo. Lo que subyace hondamente al tema de la virginidad de María no es un tema de disquisiciones biológicas, es un tema eminentemente teologal. María lo que está expresando es su impotencia. Lo que tú me pides yo no puedo. Yo no conozco varón. Por lo tanto, María de Nazaret está también en esa larga historia de aflicción, de criaturas de Dios afligidas. Y es el ángel de Yahvé el que le va a decir: no temas, María, que no es asunto tuyo. Tan solo se te pide que dispongas tu corazón. Por lo tanto, es un Dios que no podemos acercarnos a Él ni desde los aleros del templo, ni donde hay esplendor, ni prepotencia, ni brillantez. Por ahí no son los lugares en donde se nos revela el Dios vivo, sino que vamos viendo, vamos barruntando, que a partir del canto de María nos vamos a ir adentrando en ese Dios que siente ternura, que cuida de sus criaturas, y precisamente porque es creador, es fundamento de vida, es tú misericordioso, es un Dios que se va a ocupar y preocupar de sus criaturas afligidas, de sus criaturas victimizadas, de sus criaturas irrelevantes, de sus criaturas ninguneadas. Y por eso, en el momento María ha experimentado en sus entrañas, no en su cabeza, lo de Dios no es asunto de doctrina. Esto no estamos persuadidos, ¿eh? Lo de Dios no es asunto de doctrina. Otra cosa es que la doctrina venga derivadamente. Lo de Dios para el cristiano es un asunto de entrañas. Lo de Dios es un asunto de vida. Lo de Dios no es un asunto, repito, ni de doctrina, ni directa ni primordialmente un asunto de moral. Cuando digo entrañas, es porque vamos a percibir en el canto de María y en la vida de Jesús cómo nuestra confesión de fe en el Dios de la vida es un asunto de conmoción personal, de experimentar hondamente que el único que sustenta nuestra vida es Él.
Y por eso María, cuando se siente en sus entrañas invadida por la misericordia del Dios de Israel, es cuando va a entonar el canto de alabanza y va a alabar la grandeza del Dios de Israel. Y una alabanza que le va a llevar a una profunda experiencia de alegría. Nietzsche decía: cristianos, el día que pongáis cara de salvados, yo me haré cristiano. Si lo de Dios es fuente de vida, si al Dios vivo lo experimentamos como tú misericordioso, la experiencia del Dios vivo, en lo más profundo de nuestro ser, como dirá Jesús a la samaritana, es manantial de agua viva, es vida, es reconciliación, es perdón, es ternura, es compasión, es acogida, es sentido. El Dios que se revela desde dentro de nuestro ser no es un Dios que genera resentimientos, imperativos categóricos. No es un Dios exigente, no es un Dios que nos dobla y que nos rompe. Por eso María, que se ha sentido invadida por la misericordia, entona un profundo canto de alegría, porque se le abre la vida, como a Ana, si seguís leyendo el libro de Samuel, se le abre la vida. Y la fuente de la alegría para nosotros creyentes cristianos, no nos engañemos, solo está, y la encontraremos, en la medida que nos pongamos a tiro. Algo diré mañana de pistas, porque esto no es un asunto de recetas, evidentemente. Pero los creyentes cristianos tendríamos que estar profundamente persuadidos, como María de Nazaret, que nuestra fuente de alegría es el Dios de la vida. Insisto, porque no es una potencia amenazante, no es el gran contable del universo, es el fundamento último que nos da consistencia y sobre todo, repito, como ahora iremos viendo, porque es misericordia, reconciliación y perdón. Y la fuente de alegría que María canta es precisamente porque al Dios de Israel, cuando la criatura le muestra su impotencia, el Dios de Israel entra inundando con su misericordia a la criatura. Ahora, ya veremos, y valga la expresión, entendérmela, nuestro Dios se revela y se revelará sobre todo en Jesús como bastante impotente ante el orgullo y la prepotencia de sus criaturas. Y por eso María canta, y canta con alegría porque se siente, y repito, es un canto ya que hay mucha experiencia cristiana acumulada, como os digo, en el canto de María, y mucha experiencia de Israel. Es una María que se alegra porque el Dios de Israel ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. En la antropología hebrea, ojos y corazón es lo mismo. Toda cultura sabéis que maneja unas imágenes corporales, ¿no? Y en la cultura hebrea, en la antropología hebrea, mirada y corazón van juntos. De tal manera que cuando tú pones la mirada, lo que estás poniendo es el corazón. Y si tu corazón es turbio, tu mirada es turbia. Si tu corazón es resentido, tu mirada es resentida. Si tu corazón es limpio, tu mirada es limpia. Si tu corazón es misericordioso, tu mirada es misericordiosa. Y por eso María se alegra, porque el Dios ha puesto su corazón en ella. Y esto pues es algo que también tenemos que caer en la cuenta como vitalmente, que cuando nuestro Dios nos mira, pone el ojo,
está poniendo su corazón. No tiene nada que ver absolutamente poner la mirada con esa imagen que yo recuerdo aún de pequeño, los libros de catecismos. ¿Recordáis? El triángulo con el ojo, ¿no? Ese Dios un tanto aterrador, por lo menos para mí. Cada uno tiene su experiencia y las experiencias son inapelables. Ese Dios que a mí me parecía un Dios terrible, con los tres poderes, todos los poderes en él. Y un Dios que le sabe todo, que lo mira todo, y sobre todo me ponía un poco de los pelos de punta de pequeñito ya, hasta nuestros más ocultos pensamientos, ¿no? Es un Dios ante el que no te puedes escapar. Es ese Dios omnisciente, es ese Dios que lo sabe todo, que lo ve todo, y por lo tanto es ese Dios que realmente te impide el vivir. En cambio, lo que María canta efectivamente es que el Dios ha puesto el ojo en ella, pero repito, poner el ojo es poner el corazón. Y ha puesto la mirada, ese Dios de Israel ha puesto su mirada y pone la mirada en lo pequeño. Y por eso María, en este canto, vuelve a hacer suyo el canto de Ana, porque Ana, después de sentirse aliviada, dirá, oh Yahvé Sebaot, es la expresión de el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y María sintió que el Dios miró la aflicción suya. Por lo tanto, lo que se nos va narrando en el Magnificat es que la fuente de alegría es porque el Dios se revela, por lo tanto, como ese tú misericordioso, pero es que es un Dios que pone su corazón en las criaturas. Y pone su corazón en las criaturas cuando las criaturas, y esto es lo que nos va a ir adentrando ahora al Magnificat, nos reconocemos en nuestro justo lugar, en nuestra pequeñez. Yo sé que esto puede sonar mayor, y hoy que estamos todos, dicen por ahí, tan faltos de autoestima y todos con libros de autoayuda y todas estas cosas, ¿no?, que me parecen muy bien. Pero yo creo que nos está diciendo aquí el canto y la gran tradición es que la felicidad arranca cuando tu Dios pone, mi Dios pone la mirada en nuestras zonas más pequeñas, más débiles. Y no hay experiencia de alivio personal mayor que cuando tú delante del Dios de la vida no tienes que ocultar nada. No tienes que ocultar nada. Fijaros que en el fondo volvemos a la referencia evangélica. Cuando digo que ante el Dios de la vida no hay que ocultar nada, es porque ahí tenéis en boca de Jesús esa parábola de Lucas 18 tan conocida. Ya he avisado que esto sería una corona de perlas, tanto el Magnificat como las referencias, en que los dos hombres que suben al templo a orar en el fondo son dos maneras distintas relacionándose con dos modelos de Dios. Aquel que se pone de pie a orar, dice el relato de Lucas, recordáis, era un hombre que se tenía bien con Dios y que despreciaba a los demás. Fijaros qué manera más atroz de empezar su oración. Era un hombre que se tenía bien con Dios y despreciaba a los demás. Y la oración del fariseo, como estructura religiosa, por lo tanto, es un hombre que lo que hace ante el Dios es contarle al Dios lo bien que él se porta. Es terrible, ¿eh? Yo no robo, yo no cometo adulterio, yo pago el diezmo, yo no soy como ese publicano. Y dirá Jesús que ese hombre no se marchó a bien con Dios. Ese hombre se está relacionando con Dios amo. Ese hombre se está relacionando de una manera interesada con Dios, porque en el fondo no nos engañemos.
Lo que le está diciendo al Dios es: toma nota de lo bien que me porto, porque tú esto me lo retornarás. Y es que en la relación con Dios, como en las relaciones con la gente, todos esperamos de alguna manera lo que en la economía a veces se dice tasas de retorno, ¿eh? Tú toma nota, porque esto tú a mí me lo anotas. Y en cambio está el publicano, que es un pecador, un desquiciado moral, y tan solo lo que hace ante el Dios es decirle: Señor, ten compasión de mí, que ya ves que doy de sí lo que doy de sí. Y este hombre se marcha bien con Dios. Por lo tanto, María canta y nos hará cantar a nosotros que nuestro Dios se fija en nuestras zonas pequeñas, en las zonas vulnerables, en nuestras zonas débiles, y no para bochornarnos, sino para fortalecernos. No para reprocharnos, sino para perdonarnos. No para sacarnos los colores, sino para que experimentemos el perdón. Y por eso María cantará que en mí ha hecho cosas grandes el poderoso, el santo, porque santo es su nombre, podríamos traducir. El poderoso nos puede despistar aquí. La palabra griega, creo que no es momento de, ya he dicho que esto no era una clase, ni una conferencia así. Se utiliza aquí la misma expresión, evidentemente, porque es la misma raíz griega, ¿no?, que es la que en el relato evangélico se va a expresar el poder de Jesús. Por lo tanto, si María canta al poderoso, igual que Jesús en el Evangelio va a actuar con dinamis, con poder, con fuerza, que no nos despiste la palabra, porque el poder que se revela en el Dios vivo, el poder que se revela en Jesús, siempre es un poder de alivio de las criaturas, siempre. Siempre que en el Nuevo Testamento, en concreto en los relatos evangélicos, se utiliza o se dice de Jesús que es un hombre que actúa con poder, porque es verdad, ese verbo no nos tenía que... es peligrosísimo, pero no tendría que darnos miedo a los cristianos. Jesús tiene fuerza, Jesús tiene exusía, Jesús puede poner la ley en su sitio, Jesús tiene poder de aliviar, pero ese poder Jesús siempre lo utiliza, lo ejerce, lo ubica en prácticas vitales de alivio y sanación de sus criaturas. Por eso María canta que el poderoso, el poder de Dios, lo que está haciendo en ella, lo que estará haciendo en la vida, repito que mañana habrá pistas para ver cómo esto lo podemos de alguna manera procesar en el vivir cotidiano, siempre el poder de Dios es un poder de alivio, si no confundimos los planos. Y por eso María dirá una vez más en este canto, al igual que nosotros diremos en el Padre Nuestro, porque es propio de toda oración cristiana, el deseo hondo de que el nombre de Dios quede santificado. Y por eso María confiesa la santidad del nombre de Dios, precisamente porque se está revelando como santo. Pero vuelvo a lo mismo, si el poder de Dios, el poder de Jesús, siempre es un poder de alivio, ¿qué quiere decir María, hija de Israel, cuando dice que santo es su nombre? Porque también aquí podemos hacer proyecciones extrañas sobre la santidad. La santidad de Dios para un judío piadoso está clara. Basta que toméis el capítulo 36 del libro de Ezequiel, y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en la profecía de Ezequiel, se nos dirá: yo voy a santificar mi nombre, ya que no lo hacéis vosotros.
Ya que no santificáis mi nombre vosotros, lo voy a hacer yo por vosotros. Y de una manera sorprendente, oráculo de Yahvé dirá al profeta: mi nombre será santificado en la tierra, porque os voy a arrancar el corazón de piedra y os voy a poner un corazón de carne. Santificar el nombre de Dios, no proyectemos cosas extrañas. Santificar el nombre de Dios, acreditar el nombre de Dios, que no se blasfeme el nombre de Dios, que por nuestra causa, como ya se decía en la tradición de Israel, y dirá San Pablo, por nuestra causa se blasfema el nombre de Dios. El nombre de Dios no lo blasfeman los ateos, El nombre de Dios lo profanamos los creyentes. Y, por lo tanto, acreditar, santificar el nombre de Dios es que María ha experimentado que sus entrañas se han convertido en entrañas fecundas y misericordiosas. Porque, repito, en la tradición de Israel, santificar el nombre de Dios no es asunto de parafernalias, no es asunto de grandes trompetas, inciensos en el templo, sino que el nombre de Dios se acredita cuando el corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Y por eso María cantará y seguirá cantando, porque se siente en la gran tradición de Israel cómo su misericordia pasa de generación en generación. Y es verdad, la misericordia de Dios nos llega de generación en generación. Pero para esto tenemos que tener una mirada limpia también, porque cantar que la misericordia nos llega de generación en generación es una gran verdad. Ya decía Santo Tomás que la buena noticia no nos la han transmitido ni la jerarquía ni los teólogos, sino los santos. Otra cosa es, como suelo decir yo, que haya habido algún teólogo santo, pocos, y algunos jerarcas santos, que también los ha habido. Pero Santo Tomás lo dice muy bien: la buena noticia no nos lo han transmitido ni la jerarquía ni los teólogos, sino los santos, los bienaventurados. Y María se siente en esa corriente de generación en generación que nos ha hecho acceder a la misericordia y a la buena noticia. Por eso mañana diré que cantar el Magnificat nos obliga a no perder memoria en una cultura de desmemoriados y de desmemoriadas. Pero María, ahora lo dejo aquí, se siente engarzada dentro de esa tradición de Israel en que la misericordia ha ido pasando de padres a hijos en virtud de aquellos que han sido temerosos de Dios. Porque aquí María canta que su misericordia alcanza a los que le temen. Con el temor de Dios, santo Dios, cuántos líos nos hemos hecho. Cuántos líos nos hemos hecho. Quizá la mejor manera de expresarlo, y algunos y algunas me lo habréis oído, es que yo a Dios no le tengo miedo. Eso faltaba a estas horas. No le tengo absolutamente ningún miedo al Dios de la vida. Absolutamente ninguno. Estaría en contradicción radical contra toda la buena noticia de Jesús. Temer a Dios, sí. ¿Por qué? Porque el temor es el reverso del amor. Todos los que estáis aquí, todas, las cosas que en la vida queréis de verdad, las cosas y las personas que queréis de verdad, son las únicas que teméis perderlas. Las cosas y personas que no os importan, no teméis perderlas. Por lo tanto, el temor de Dios es el reverso del amor. Por eso decía alguno muy bien dicho: quien no conoce el temor, no conoce el amor. Porque el amor de Dios no es un sentimiento puramente subjetivo y vaporoso. Por tanto, los temerosos de Dios, los pobres de Yahvé,
los anahuim, los que temen al Dios de Israel, no son los que le tienen miedo a Dios. Son aquellos que experimentan que su vida está anclada en el Dios de la vida. Por lo tanto, no nos hagamos lío. Ahora, yo ya me cuidaré mucho de en según qué ambientes hablar del temor de Dios, porque se van a disparar los fantasmas. Pero en este contexto creo que todos me entendéis. Aquello que se quiere y se estima de verdad es lo que se teme perder. Por eso el amor y el temor son dos caras de una misma moneda. Lo que yo no temo perder es aquello que no quiero. Y yo no temo que Dios se separe de mí, porque nadie nos va a separar de su amor. Yo sí que temo en mi vida cotidiana separarme de su amor, desenfocar mi existencia. Y por eso María canta que desplegó la fuerza de su brazo. Esta imagen es profundamente bíblica, responde también a una imagen inherente a la antropología hebrea y la imaginería corporal hebrea. Desplegar Dios la fuerza de su brazo es que en la antropología hebrea y en la imaginería corporal hebrea, brazo atrofiado y brazo extendido es vida, es muerte, es creatividad, es atrofia. Por eso el Dios de Israel conducía a su pueblo por el desierto con brazo extendido y mano fuerte. Y esto no son cosas extrañas, ¿eh? A veces nos ocurren cosas muy curiosas que le negamos a la Escritura por un fundamentalismo extraño, algo que es obvio, ¿no? O sea, yo el ejemplo más ocurrido es si hoy aquí en Valencia, en el siglo XX o XXI, me da igual, no vamos a discutir por eso. Y yo digo aquí, mi amigo Juan ha perdido la cabeza, ninguno de los que estáis aquí se va a buscar la cabeza de Juan. Todos me habéis entendido perfectamente que Juan se ha trastornado. En cada cultura hay una imaginería. Y si yo escribo Juan ha perdido la cabeza y ese papel me lo encuentran dentro de 2000 años, pueden decir que es que allá perdían las cabezas por las calles. Vaya cosa más rara, ¿no? En esto no me tengo que entretener mucho. Por eso hay un relato para mí entrañable en el capítulo 3 de Marcos. El segundo milagro, entendiendo por milagro esas prácticas hondas que hace Jesús de misericordia, de sanación y de liberación. Recordáis que Jesús va a enderezar el brazo de un hombre que lo tenía atrofiado. Es la misma imagen. María canta que el Dios de Israel, al desplegar su brazo, genera vida y creatividad y libertad. Cuando el pueblo iba hacia la tierra de la libertad, el Dios los conducía con brazo extendido y mano fuerte. Recordáis esa imagen muy bonita, pero muy dura en el Evangelio de Marcos, ¿eh? Entró Jesús en la sinagoga, lugar de ley, y se encontró con un hombre con el brazo atrofiado. Y claro, para un lector del siglo I, un hombre con el brazo atrofiado no es problema que es artrosis. Es una lectura que tenemos de la Biblia tan roma y tan decimonónica. Lo que se encuentra Jesús es un hombre al pueblo atrofiado y falto de vida y creatividad por el peso de la ley. Por eso Jesús le dirá, ponte en medio. Y a los fariseos y letrados les dirá, ¿qué está permitido en sábado? ¿Salvar una vida o matarla? Por eso extiende tu brazo. Y Jesús endereza el brazo a este hombre, le devuelve la vida y la creatividad. Por eso ese relato acaba diciendo, y a partir de ese momento, herodianos y fariseos empezaron a conspirar para eliminar a Jesús. Evidentemente, por un asunto de traumatología, Jesús no se juega la vida, esto es obvio. Por lo tanto, María canta como el Dios en ella despliega su brazo. Igual que en el antiguo Israel ha desplegado su brazo para conducir al pueblo hacia la tierra de la libertad, María lo que canta ahora es que el Dios extiende su brazo
para dispersar a los de corazón altanero, para dispersar a los soberbios, para dispersar a los engreídos. Y es que la misericordia, este punto, como he dicho al principio, mañana lo desarrollaré un poquito más. La misericordia de Dios no es, como el amor, un puro sentimiento subjetivo. No es una especie de sentimiento más o menos vaporoso, más o menos melifluo. La misericordia de Dios no es un aceite que deja los engranajes para que no chirríen. La misericordia levanta y derrumba. La misericordia levanta y derrumba. Y la misericordia de Dios dispersa, desbarata a los de corazón altanero. Aquí no vale hacer lecturas que no son inherentes al texto, espiritualoides, y es verdad, desde el engreimiento, desde la prepotencia, desde el afianzamiento del yo en sí mismo, desde el alero del templo, desde las miradas prepotentes sobre las criaturas, desde las confusiones en los planos de identidad, como ahora veremos, no hay manera de acceder a la experiencia del Dios vivo. Por eso, una de las experiencias más apasionantes en lo que llamamos vida espiritual o vida de seguimiento del Señor es experimentar los revolcones que el Dios de la vida no está solo en un asunto moral, está en poner la identidad donde no la debemos poner, por lo menos los creyentes, Y es algo que el filósofo judío Emmanuel Levinas nos ha recordado muy bien. Yo lo suelo decir de una manera muy gráfica, y esto, si somos creyentes, me lo podréis entender muy bien. Toni Català, ¿tú quién eres? Yo soy jesuita. Pues me tendríais que decir enseguida qué respuesta más penosa. No te hemos preguntado a qué congregación religiosa perteneces. Te estamos preguntando tú quién eres. Y si me preguntáis tú quién eres y yo contesto, soy presbítero, soy sacerdote de la Iglesia Católica, me tendríais que decir respuesta más penosa aún. Porque no te estamos preguntando qué ministerio ordenado tienes en ella. Y si me preguntáis, ¿tú quién eres? Y os contesto, yo soy profesor de Cristología, me tendríais que decir respuesta más penosa aún, porque no te estamos preguntando qué materia impartes ni enseñas, te estamos preguntando, ¿tú quién eres? Y esa pregunta, el creyente cristiano solo la puede contestar de una manera: yo soy una criatura de Dios. Yo soy una criatura de Dios. Y mi identidad no está en mí, está en Él. Porque Él es mi fundamento. Él es mi vida, Él es mi todo. Y cuando el fundamento de la vida no lo ponemos en Él, entonces realmente rompemos el orden de la creación y aparecen los engreimientos y las prepotencias. Y María canta cómo el Dios vivo nos da la posibilidad de desbaratar todas nuestras falsas identidades, de desenmascarar todas nuestras prepotencias y desenmascarar todas nuestras riquezas, hasta las espirituales. Yo tengo dos santos muy de mi devoción. Uno es mi Santo Padre Ignacio, no porque me toque, ¿no? Sino le tengo devoción al hombre. Y otro es a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es un santo que nos ha hecho sospechar para siempre de la riqueza espiritual.
Dios me libre de los ricos espiritualmente hablando. Suelen ser prepotentes, suelen ser engreídos. Y por eso el Dios despliega su brazo para desbaratar a los de corazón altanero. Repito que mañana retomaré este punto, porque aquí hay una mina, diría yo, hoy, en nuestra cultura, en donde ponemos la identidad los creyentes cristianos. Dice que derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Este punto realmente impresiona. Aquí hay ecos del libro del Eclesiastés, del Eclesiástico, del libro de Job, de toda la literatura sapiencial, ¿no? Dice el Eclesiástico en el capítulo 10: el Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Y dice el libro de Job en el capítulo 12, palabras de Job, no de los amigos de Job, que van a: conduce descalzos a los sacerdotes y acaba con los poderes establecidos. Conduce descalzos a los sacerdotes y acaba con los poderes establecidos. Desde el orden de este mundo no podemos acceder al Dios vivo. Es necesario que el Dios vivo nos abra la posibilidad de ver esta vida desde otro código. Y el código que nos abre el Magnificat y que hará vida a Jesús, el Hijo del Dios vivo, que hará Jesús de Nazaret, es un cambio de código radical, un cambio de código radical de lectura. Porque este levantar, desbaratar, derribar, es decirnos ya de una vez para siempre los creyentes cristianos que en la riqueza y en el prestigio no está la experiencia de Dios. Que en la riqueza y en el prestigio se nos bloquean los mecanismos profundamente más humanos que tenemos. Que solo se va a desbloquear y vamos a acceder a nuestra propia humanidad y a la experiencia del Dios vivo desde esa doble dimensión que están en continua inherencia y en proceso de ida y vuelta, de asumir mi propia condición de criatura, y cuando asumo mi propia condición de criatura de Dios, se me conmueven las entrañas ante la aflicción de las criaturas. Por lo tanto, cuando uno se reconoce realmente desbaratado en su corazón altanero, entiende que María cante, que el Dios vivo desbarata a los ricos y a los poderosos y enaltece a lo pequeño y a los pequeños. Y los pequeños aquí son los pequeños. No hagamos distinciones raras. La expresión griega que utiliza aquí el Magnificat, tapeinos, es bajo, pequeño, insignificante, humilde. Y en el Magnificat son los de baja condición, en contraste con los poderosos. Las promesas del Antiguo Testamento acerca de la actuación salvífica de Dios comienzan a cumplirse cuando Dios derriba de sus tronos a los poderosos y exalta a los de baja condición. Y es un asunto teológico, no sociológico directamente. Y es algo que Jesús de Nazaret nos expresará desde la raíz. Si Dios es Padre y Creador, ese Dios Padre y Creador será siempre el garante de los pequeños y de los últimos. Y para esto, para entender esto, solo hay que tener entrañas compasivas. ¿Quién de vosotros, que sea padre o madre, no siente predilección y cariño por su hijo y por su criaturita más débil y más amenazada en su vivir? ¿Por qué le negamos a Dios lo que Él nos ha regalado? Porque la paternidad de Dios no recibe el nombre de la paternidad humana, al revés, nuestra paternidad recibe el nombre de la paternidad de Dios. Por lo tanto, una piedra de toque
un elemento de discernimiento que mañana desarrollaré es que si nos seguimos inquietando cuando escuchamos que la misericordia levanta y derrumba, que nuestro Dios es el garante de los pequeños, de los últimos, al igual que sana y nos dinamiza desde nuestras pequeñeces y miserias, quien se escandaliza de esto es porque no ha entrado aún en la onda del Dios vivo. Y solo van a recuperar su propia humanidad en la medida que el engreimiento, la prepotencia, la riqueza no sean los códigos de acceso a la divinidad. Desde ahí no nos encontraremos nunca con el Dios de la vida. Nos encontraremos con un Dios legitimador de otros intereses. Y por eso María canta, y canta de alegría, como Dios al hambriento lo colma de bien y despide a los ricos con las manos vacías. Mañana entraré en un tema, ya os situáis, hoy se trataba de adentrarnos en el canto de María y en su contexto. Entraré en un tema que para mí pues no es banal, cómo cantar el Magnificat en un mundo en que no es evidente que los hambrientos estén colmados de bienes y los ricos estén con las manos vacías. ¿Cómo cantar este cántico? ¿Cómo cantar este cántico en un mundo pues que mientras yo hable ahora, cada minuto que hablo están muriendo centenares de criaturitas de Dios de hambre? Y no es obvio esto. 100 familias en este mundo acaparan, no sé si no recuerdo mal ahora, el 70% de toda la riqueza. Entonces no es obvio en mi cultura que Dios colme de bienes a los hambrientos y despida a los ricos con las manos vacías. Entonces veremos mañana, en continuidad con lo que he dicho, no perder memoria, cómo seguir cantando el cántico de María hoy. Y adelanto un poquito, que si dejáramos de cantar el cántico de María, los ricos hubiesen devorado ya a los pobres. Y acogió a Israel su siervo. Aquí expresa María esa espiritualidad honda que estamos viendo en todo el canto del siervo de Yahvé, de los siervos de Yahvé, de los pequeños de Yahvé, del resto de Israel, en que María canta el cómo Dios no pierde memoria y se acuerda de ellos. Por lo tanto, el canto del Magnificat es un canto que nos adentra en la experiencia honda de la tradición de Israel, pero es un canto que se hace vida también en Jesús. Y doy 2 o 3 pistas para retomar, por lo tanto, el tema mañana, ¿no? Y es que, al igual que suelo decir que en las bienaventuranzas, conozco mucha gente, y yo he pasado años con ese tema también, porque mira, todos vamos creciendo y nos vamos ayudando unos a otros. Conozco mucha gente que no puede rezar las bienaventuranzas, porque lee las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. Entonces la oración se convierte: yo soy pobre, yo no soy yo. Bienaventurados los limpios de corazón, yo soy limpio de corazón. O sea, dice Paoli, el hermanito de Foucault, que el día que el yo lo metimos en la oración, el día que hicimos una oración contable y capitalista, estropeamos la oración. Y es que el Evangelio lo seguimos tomando como referencia ética. Bienaventurados los pobres, yo soy pobre, yo. Bienaventurados los limpios de corazón, yo seré limpio, No. Bienaventurados los miserables, yo tengo misericordia. Es terrible, ¿no? Metes el yo por en medio y lo digo porque, al igual que pasa con las bienaventuranzas, no acabamos de dejar que el Evangelio nos remueva por dentro, nos convierta, lo experimentemos como buena noticia, porque normalmente no nos sumergimos en él como un ámbito de vida, sino que lo tomamos como códigos éticos, como digo, para medirnos, ¿no? Por lo tanto, al igual que digo que para leer las bienaventuranzas hay que caer en la cuenta, en primer lugar, que el bienaventurado es Jesús. Él es el limpio de corazón, Él es el compasivo.
Y por eso tú y yo en el Gloria, los domingos, rezamos el Gloria, que es un canto que no tiene desperdicio. Y por eso decimos, y yo creo que la liturgia es sabia, y la lex orandi es previa a todos los discursos teológicos, por eso decimos, tú solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú. Entonces, al igual que tú vas viendo que Jesús es el bienaventurado, y nos vamos a situar en una clave de pedir, como dirá Pablo, esos sentimientos, el Magnificat se hace vida en Jesús de Nazaret. Y todos los rasgos que he ido narrando del Magnificat o intentando desentrañar para que el canto cobre vida, pues muchos rasgos de ellos evidentemente se nos dan en Jesús. Y efectivamente, si vemos el Evangelio, en Jesús nos vamos a encontrar un Jesús que salta de júbilo. Un Jesús que salta de júbilo. ¿Y por qué salta de alegría Jesús? Hay un momento, además no quiero, repito, entrar en exégesis, en justificar la importancia de ese texto, ¿no? Yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra. Hay un momento que Jesús deja expresar de los pocos textos antes de Getsemaní en que Jesús da rienda suelta a sus propios sentimientos interiores. Y en Jesús lleno de alegría, lleno de júbilo, yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque estas cosas las has revelado a la gente sencilla, y los sabios y entendidos no me entienden. Te doy gracias, Padre, porque te ha parecido bien. Venid a mí los cansados y agobiados, que yo os daré respiro, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En Jesús se va a cumplir nuclearmente el Magnificat, y Jesús va a dar y va a alabar y va a engrandecer al Dios Padre. Yo te bendigo, Señor, Padre de cielo y tierra. ¿Por qué? Porque la sencillez emerge, aflora y se ponen a tiro de estar en tu ámbito de la misericordia, y los entendidos no me entienden, Padre. Y Jesús no se trauma, por eso da gracias. Jesús lo que va a hacer con su vida, porque Él es el compasivo, como dirá la carta a los Hebreos, en el momento vence la tentación del alero del templo, Jesús va a poner los ojos y su corazón en los pequeños y afligidos de la casa de Israel. Por eso sabéis que todo el relato evangélico es una práctica continua de la compasión. Y por eso nos dirá el relato que Jesús anuncia la buena noticia del reino y curaba todo achaque y enfermedad del pueblo. Y el verbo griego que se emplea solo para Jesús y para el padre de la parábola del hijo pródigo en Lucas, el verbo griego que nuestras Biblias traducen, Jesús sintió lástima por la viuda o Jesús sintió compasión, es un verbo más fuerte, es un verbo cuyas raíces es plagnón, que son entrañas. Y es que a Jesús se le conmueven las entrañas. Jesús en el momento, Jesús ya no se ha quedado ni intenta quedarse en absoluto en el alero del templo. Jesús va a hacer una práctica de los ojos y mirando a las criaturas de Dios se va a conmover. Y Jesús, conmoviéndose, va a generar espacios de vida y de dignificación. Jesús, por lo tanto, extiende el brazo, hace que las criaturas extiendan el brazo, y Jesús exalta, como canta el Magníficat también, Jesús exalta a los doblados y abatidos de la casa de Israel. Lo dejo aquí. Mañana lo que haré, ya os he dicho que las dos charlas o conferencias, como queráis, van en continuidad, es retomar estos aspectos, pero intentando, repito, no hay recetas, porque no se trata de recetas, pero de ver cómo
desde dos núcleos, pues vamos avanzando en este adentrarnos en el Magnificat, como ya he dicho, ¿no? Hay un núcleo que, si no queremos ser cínicos, pues por lo menos teológicamente nos tenemos que clarificar un poquito, ¿no? ¿Cómo cantar el Magnificat hoy? No es un asunto de banalidad o de cinismo, pues algo tendré que decir, ¿no? Y después ver cómo el Magnificat es un canto que sí que nos dará pistas, criterios de discernimiento, caminos, muchos para ensayar. Repito, no hay recetario, pero sí que podemos caminar humildemente con nuestro Dios y experimentar que cuando cantamos el Magnificat cada día, sí que es posible experimentar la incondicionalidad del Dios de la vida con sus criaturas, y la persona que canta el Magnificat se pone en camino de que lo pequeño quede afianzado, lo prepotente quede derrumbado, y entonces poder empezar a mirar la realidad como más compasivamente. Así es que muchas gracias y mañana seguiremos, ¿eh?